acá, Fernando. Buenos días. Buenos días. Buenos días de nuevo, porque usted hizo una pregunta de la más interesante. ¿No? ¿Por qué Venezuela llegó donde estaba? ¿Sabe por qué? Si usted estudia bien el caso de Carlos Andrés Pérez y las acusaciones de corrupción que le hicieron, estaban vinculadas a una ayuda que él le dio a Violeta Chamorro, que en realidad no había tal corrupción. Pero la campaña que montaron los medios de comunicación para llevarse a Carlos Andrés Pérez por las reformas que él había impulsado, porque Venezuela necesitaba una reestructuración estructural de las finanzas, porque no pagaban, y los grandes consorcios no pagaban, y la reforma de Carlos Andrés, que dio como resultado el Caracazo, se unió a la campaña brutal que montaron los medios de comunicación, algunos de ellos que hoy están en el exilio lamentándose de todo lo que ha pasado. Pero fueron los que destruyeron la democracia venezolana, porque el interés de ellos era tumbarlo y mantener las cosas como están. Y pensar resultado, de que ahí lo podían domesticar. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de esta aberración de querer romper las estructuras funcionales de una democracia con sus imperfecciones, estamos apostando precisamente al caos, y en el caos gana la anarquía, y en la anarquía pierde el país. Esa es la primera cosa que debemos entender. Exacto. Buena la pregunta suya. Esto es de Mario Vargas Llosa con conversaciones en la catedral. Ya está con nosotros el doctor Gay de la Rosa, José. Y Gay, bienvenido a Panamá como todos los lunes. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor. Gay, la OMS el fin de semana dijo, esta va a ser una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros vamos a tener el coronavirus permanentemente, como tenemos la viruela, el sarampión, en unos países la fiebre amarilla o el dengue. Así que nos preparemos a cómo debe ser la vida en el futuro con un virus tan agresivo como este. Sí, yo creo que los comentarios por parte de la OMS tienen que ser analizados de una manera sistemática, porque hay algo de cierto en esto. Y la preocupación se fundamenta realmente en tres factores. Y el primero de ellos es que este es un virus de alta transmisibilidad. Y eso creo que es algo conocido por todos. Se transmite de una manera muy fácil, y por eso que tenemos un número de reproducción efectivo en ausencia de todas estas maniobras de mitigación que oscila entre el 2.2 y el 3.5. Así que un virus altamente transmisible. Sabemos también que a pesar de que muchos países han sido afectados enormemente por la pandemia, el caso particular de Europa, el caso particular de Estados Unidos actualmente, sabemos que a pesar de eso existe un número plural. De hecho, la gran mayoría de las personas aún no han sido expuestas al coronavirus. El ejemplo clásico es lo que ocurre en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en donde a pesar de que fue y sigue siendo fuertemente afectada por el coronavirus, se estima que es aproximadamente un 15, quizás un 20% de la población que ha sido expuesta al virus, lo cual implica que existe un 85% de la población que no ha sido expuesta y que eventualmente podrá ser expuesta, lo cual lo coloca como una población vulnerable. La tercera razón es el rol de los asintomáticos. Hoy sabemos que los asintomáticos pueden transmitir la infección, particularmente durante los primeros 5 días antes del inicio del síntoma, lo cual coincide con el pico de la carga viral. Así que todos estos factores aunados llevan a la OMS a pensar en la posibilidad de endemicidad. ¿Qué significa endemicidad? Significa que el virus puede transmitirse localmente en un periodo prolongado de tiempo sin que ocurra introducción del virus por parte foránea, es decir, que no venga del extranjero o de un país extranjero, obviamente. Así que esto establece básicamente 3 parámetros: población susceptible, alto nivel de transmisibilidad del virus y el hecho de que los asintomáticos como tal pueden transmitir el virus. Un punto más para clarificar esto. El punto que me parece que no toma en consideración la OMS es el tipo de inmunidad que este virus va a conferir a las personas una vez la persona se infecta. Entonces, hoy en día no sabemos el tipo de inmunidad que la persona va a desarrollar al infectarse con el coronavirus. Existen 3 posibilidades. La primera, que la inmunidad sea de corto plazo.
Si la inmunidad es de corto plazo, similar a los coronavirus que típicamente producen resfriado, es decir, una inmunidad de aproximadamente 40 semanas, esto implica que el virus pudiese establecerse con brotes anuales. Si la inmunidad es a largo plazo, llamémoslo 2 años, esto implica que el virus puede establecer un patrón bienal. Sin embargo, si la inmunidad que confiere la infección fuese permanente, esto eventualmente llevaría a la erradicación del virus. Ese es el primer factor que me parece que el comentario de la OMS no toma en consideración. El segundo factor es introducción de vacunas. Hoy en día tenemos más de 100 vacunas que están siendo evaluadas en diferentes fases del ciclo de desarrollo de una vacuna. Estimamos que para probablemente finales de este año, con suerte, o para el otro año, 2021, ya tengamos una vacuna. Si la vacuna llega a tener la eficacia que todos esperamos, esto nos ayudaría básicamente a evitar que esta infección se traduzca en una endemicidad, es decir, una infección endémica. Pero esto obviamente depende de una vacuna que sea efectiva, inmunogénica y una vacuna que tenga un alto perfil de seguridad. Otra de las publicaciones de la OMS de este fin de semana y que marcaría también tal vez un antes y un después en la investigación sobre esta vacuna, es que esta no se transmite por superficies. Es decir, que eso de que el virus se mantenía en una superficie tanto tiempo de cartón, plástico o hierro, no es cierto. Sí, y yo pienso que es un punto importante para aclarar, porque realmente conocemos que la transmisión del coronavirus es primordialmente por lo que se llaman gotitas. Si revisan la literatura en inglés para la teleaudiencia, esto es lo que se llama en inglés droplets. Son las gotitas que generalmente tienen un tamaño de más de 0.5 micras, o 5 micras, mejor dicho. Lo que sucede es que estas partículas son las que realmente se asocian a transmisión. Ahora, esto no es el único mecanismo de transmisión. Hoy también creemos que la transmisión puede ocurrir por aerosoles, que son partículas más pequeñas que los droplets, que las gotitas. Estas pueden permanecer suspendidas en el aire por incluso horas, 2 a 3 horas, lo que facilitaría la inhalación de estas pequeñas partículas suspendidas en el aire por una persona susceptible. Así que la transmisión es primordialmente por gotitas, pero también existe la posibilidad, y cada vez tenemos más data al respecto, de que puede ser transmitida por aerosoles. Obviamente, una persona que está infectada puede contaminar superficies. Y el punto de la OMS es que hasta la fecha, pues no tenemos información que implica lo que se llaman superficies contaminadas como potenciales fuentes de infección. Sin embargo, y esto es importantísimo recalcar, no debemos olvidarnos que esto es a nivel hipotético. Si bien es cierto, el mecanismo de transmisión es de persona a persona por medio de gotitas y por medio de aerosoles, la desinfección de las superficies sigue siendo un factor imperativo para el control de la infección, porque hasta la fecha no podemos descartar la posibilidad de que exista transmisión por superficies contaminadas, lo que en medicina llamamos fomites. Así que la desinfección de todas estas superficies se hace necesario por el simple hecho de que no podemos descartar esa posibilidad de transmisión por superficies contaminadas. El ingeniero Blandón con nosotros, Guy. Doctor, tengo una pregunta de nuestra audiencia. Y lo que me dijeron, pregúntele al doctor que nos informe, nos ilustre, cómo se manifiesta clínicamente el síndrome de inflamatorio multisistémico, de inflamatorio asociado al COVID. ¿Cómo, como padre, yo puedo saber si mi hijo, qué me dice y cómo yo tengo que reaccionar? Claro. Debemos recordar que los pacientes pediátricos representan un mínimo porcentaje de la población que desarrolla síntomas por COVID-19. Así que la data que ha sido generada en la última semana o semana y media realmente no cambia el panorama. Los pacientes pediátricos, si llegasen a infectarse, generalmente desarrollan un cuadro asintomático o un cuadro con mínimos síntomas, lo que llamamos un cuadro leve. Así que esto es importante enfatizarlo en la población para que se entienda que realmente la situación en cuanto a los casos pediátricos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que hoy tenemos el reconocimiento a nivel clínico de que existe una entidad clínica que tiene una presentación similar a la enfermedad de Kawasaki,
que se manifiesta en pacientes pediátricos, típicamente menos de 10 años, basados en la data actual, se caracteriza por la presencia de fiebre persistente. Estos son pacientes que tienen fiebre persistente por más de 5 días, la cual se puede asociar a enrojecimiento de los labios, fisuras en los labios, enrojecimiento de la garganta, enrojecimiento de la lengua. También ocurre básicamente lo que llamamos un exantema a nivel palmar y plantar, es decir, enrojecimiento de la palma de las manos, como también enrojecimiento de los pies. Puede ocurrir también descamación, cuando la piel empieza a pelarse, como decimos en Panamá, es descamación de la piel a nivel de los dígitos, a nivel de los dedos. Esto sería la presentación clínica típica. Algunos pacientes también desarrollan lo que llamamos linfadenopatía cervical, es decir, la presencia de ganglios linfáticos que son palpables a nivel del cuello. Y otra manifestación es la presencia de un rash, básicamente un rash a nivel del cuerpo. Así que esta es la presentación típica, o llamémosla prototípica, de lo que es enfermedad de Kawasaki, la cual es similar a este proceso inflamatorio multisistémico que se observa y se ha descrito en pacientes pediátricos. Un punto que quiero enfatizar aquí es el cuadro clínico. Cualquier paciente pediátrico con fiebre persistente, particularmente si tiene alguno de los componentes que he mencionado, debe ser evaluado por el pediatra o por un médico que pueda hacer el diagnóstico, porque realmente esto es un diagnóstico clínico. Hoy en día lo que estamos tratando de investigar es si existe un vínculo directo con el coronavirus. Recordemos, la data, tanto la data de Francia como la data de Italia y la data que ha sido generada en los Estados Unidos, demuestra que no todos los pacientes tienen un PCR positivo por el coronavirus. Es decir, cuando se le hace un hisopado nasal y se manda esta muestra de hisopado nasal para PCR, el PCR sale negativo en la mayor parte de estos casos. Sin embargo, la serología, es decir, la prueba de sangre que detecta anticuerpos, sale positiva en la mayor parte de estos casos reportados. Así que hoy en día se está tratando de establecer el vínculo, pero la presentación clínica prototípica es lo que he mencionado anteriormente, es la presencia de fiebre persistente, ya sea acompañada de enrojecimiento de los labios, enrojecimiento de la garganta, enrojecimiento de la lengua, rash, presencia de ganglios linfáticos a nivel del cuello. Otra pregunta de otra persona. ¿Qué sabemos del uso terapéutico del Remdesivir? ¿Ha avanzado las investigaciones? ¿Se recomienda en el tratamiento del COVID-19 en enfermos? Sí, yo personalmente estoy convencido que el Remdesivir tiene un papel terapéutico en casos de COVID-19, sin lugar a dudas. La data es incipiente. Tenemos particularmente 2 estudios que han sido publicados. Ambos son estudios preliminares, sin embargo, la información preliminar realmente apoya al uso de Remdesivir. El problema que tenemos con Remdesivir actualmente es que debido a la producción limitada en este momento, no puede ser utilizado por todos los pacientes. Entonces, hoy en día, el Remdesivir está limitado para aquellos pacientes con enfermedad severa o enfermedad crítica, debido a que obviamente no tenemos el abastecimiento necesario para darle cabida a todos los pacientes. El Remdesivir realmente es una droga prometedora. Hoy en día tiene aprobación, lo que llamamos autorización de uso de emergencia por parte de la FDA, lo cual en realidad es una aprobación temprana, aunque no llena todos los requisitos de una aprobación formal como tal. Se le llama autorización para uso en emergencia por parte de la FDA. También recientemente, hace un par de semanas, fue aprobada para su uso en pacientes con enfermedad severa en Japón. Así que es una droga promisoria, es lo que llamamos un análogo de nucleócidos, inhibe la replicación viral a nivel intracelular. Y no es el único medicamento de esta clase de análogos. Hemos utilizado análogos de nucleócidos para tratar múltiples infecciones virales, como es el VIH, como es la hepatitis C, como es el caso del citomegalovirus, y etcétera, etcétera. Así que esta es una clase de compuestos en realidad en donde desde el punto de vista de infectología tenemos amplia experiencia. Así que yo pienso realmente que el papel de Remdesivir va a ser importante como arsenal de nuestro armamento terapéutico contra el coronavirus. Las publicaciones van a seguir. Lo que tenemos por parte del estudio del Instituto Nacional de Salud fue un análisis interino. Así que lo que falta es ver realmente la data que va a venir posteriormente. Pero los análisis actuales sugieren que la droga tendrá un efecto positivo en cuanto a la terapia de estos pacientes con coronavirus. Guy,
¿por qué si tenemos estos confinamientos tan férreos siguen los casos aumentando? Claro, y ese es un punto muy importante y te agradezco la pregunta, Fernando, y también al ingeniero Blandón. Realmente este es un virus con alta transmisibilidad, algo que habíamos comentado al principio del programa. El número de reproducción oscila entre 2.2 a 3.5. Lo que hacemos realmente es, con todas estas medidas de mitigación, la cuarentena, el distanciamiento social, el uso de máscaras, el lavado de las manos, como también lo que es la desinfección de múltiples superficies, es tratar básicamente de disminuir esa transmisión de manera que el número de casos disminuya. Lo que sucede es que hoy en día las personas cuando están en cuarentena, obviamente por ser asintomáticos no diagnosticados, la persona tiene la facilidad, en este caso llamémoslo facilidad, de infectar a otras personas dentro del hogar. Y esto es una realidad. Si vemos la data con el estudio que fue publicado hace aproximadamente 2 o 3 semanas, la experiencia de Taiwán, que es un estudio muy elegante, claramente se demuestra que un alto porcentaje de las infecciones realmente ocurren en casa. Y esto es un punto que realmente no se ha platicado, no se ha enfatizado. No entiendo la razón por la que esto no ha ocurrido, pero realmente se requiere un diálogo. Por eso es imperativo el diagnóstico de personas asintomáticas. Y ahí es donde está el talón de Aquiles realmente de la estrategia. Si no tenemos la capacidad de diagnosticar asintomáticos, esta transmisión comunitaria a nivel de hogar va a seguir ocurriendo. Y esto es realmente importante porque de otra manera, si no aislamos los asintomáticos, esta transmisión va a ocurrir. Entonces, el sistema requiere identificación de los asintomáticos. La manera de identificarlos es por medio de PCR. Ajá. Obviamente esto requiere inversión, obviamente esto requiere infraestructura, obviamente esto requiere personal, obviamente esto requiere descentralización del sistema de diagnóstico, que tengo entendido ya ha ocurrido en Panamá, lo cual es un avance positivo en cuanto a diagnóstico, pero se requiere de un plan agresivo, sistemático y estructurado para diagnósticos asintomáticos. Gay de la Rosa, como siempre, un placer. Gay de la Rosa, infectólogo panameño radicado en Estados Unidos.